Buenos días, en el presente video veremos cómo se realiza la descomposición rectangular de un vector. En casos anteriores se hablaba de la suma, en este caso tenemos tres vectores y queremos hallar como tal un vector resultante con respecto a estos. Por lo cual se necesita descomponer cada vector en su componente rectangular, como así. Descomponerlo tanto para el eje X como para el eje Y. Recordemos que este vector está constituido de estos dos vectores. Lo mismo se hace con y con el de 4 newtons, para lo cual se utilizan las siguientes fórmulas. Acá tenemos para la componente rectangular de x se tiene b sub x es igual a bx por coseno del ángulo. El ángulo es este y el vector como tal b sería el vector que nos asignan ahí. ¿Listo? Entonces tenemos, y para la componente rectangular de y se tiene b por seno del ángulo. Entonces comencemos con el primer componente rectangular, que es el de 7 newtons, que está a 70 grados. Primero se hace esto, ahí tenemos los datos. Empecemos con el componente bx. Bx es igual a b coseno del ángulo, en donde b es 7 newtons por coseno de 70, que nos da 0,34 por 7 newtons, nos da 2,38 newtons. Es el componente rectangular de este punto, ¿sí? Ahora el componente rectangular para y se tiene b seno del ángulo, en donde b es igualmente 7 newtons y el seno 70 grados, para lo cual se tiene 7 newtons por 0,93, que es el seno de 70, y nos da el componente de y, que es 6,51 newtons. Significa que acá tenemos ya la descomposición del vector 7 newtons para el eje X y para el eje Y. Se realiza exactamente lo mismo para la componente rectangular en X, de 5 newtons y de 4 newtons. Acá, como pueden observar, ya se realizó vector 5 newtons, ángulo 30. Para la componente de Bx está acá, como pueden observar, ya se realizaron las mismas operaciones. Coseno de 30, 0,86 por 5 nos da esto, 4,3. Y para el componente en Y exactamente lo mismo que se hizo antes. Entonces ya se tendría el componente rectangular en Y el componente rectangular en X. Y finalmente se hace exactamente lo mismo con el tercer vector, el de 4 newtons. Acá lo podemos observar. Acá está, con 45 grados. Y acá tenemos los datos, que para el componente en X nos da 2,8 y para el componente en Y nos da 2,8 también newtons como tal. Entonces sigamos. Acá ya las ubicamos para que observen los componentes del vector. Para el vector de 7 newtons se tienen X 6,38 newtons y 6,51 newtons. Para ese componente tenemos 4,3 newtons y 2,5 newtons. Para este 2,8 y 2,8 newtons. Entonces se ubica cada vector acá, como lo pueden observar. El de 2,38 se ubicó acá porque es el componente en X. El componente en Y se ubicó acá, lo dejamos un poquito desviado porque como acá hay dos componentes, entonces como para distinguirlos, pero realmente va sobre este eje, 6,51 newtons. Y para el otro tenemos 2,5 newtons en el componente de Y en el componente en X 4,3. ¿Pero por qué negativo? Porque estábamos hablando de que está en el componente negativo. Recordemos que hablando del plano cartesiano tenemos que los números que van hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos, hacia la izquierda negativos, hacia la derecha positivos. Por eso los componentes de este lado van a quedarnos negativos. En el último componente tenemos vector en X 2,8, vector en Y 2,8. Acá ya lo pueden ver ubicados los dos negativos porque están en componentes abajo y a izquierdo. Entonces por eso nos da negativo. Después de esto pueden observar acá que lo que se hace es sumar. ¿Qué es lo que se suma? 2,5 más 6,51, que nos da 9,31. Y acá menos 7,1 menos 7, acá que se suma es menos 4,3 menos 2,8 nos da 7,1, que es este componente, es este, acá lo coloqué, la operación que se hizo. Y finalmente este no hay que sumarlo, no tiene con quién sumarlo originalmente, ¿sí? Lo mismo que el de abajo.
Esto también se puede realizar cuando son 4 vectores. Si hubiese acá otro componente, otro vector, se realizaría exactamente lo mismo que se hizo en el procedimiento. Proseguimos. Después de que tenemos esto que pueden observar, empezamos a realizar las siguientes operaciones. Necesitamos solamente un vector. Por ende, este 7,1 se resta, o más bien dicho, este 2,38 se resta con ese 7,1. Y el signo, si nos da positivo, quedaría hacia este lado el vector. Si nos queda negativo, queda hacia este lado el vector. 9,1 menos 2,8. Si nos da positivo, queda hacia arriba. Si nos da negativo, queda hacia abajo. Como podemos observar en este caso, nos va a dar un vector negativo, por ende queda hacia este lado. ¿Por qué nos da negativo? Porque entre menos 7,1 y 2,38 este es mayor y tiene signo negativo, lo que permite que nos dé hacia este lado. Recordemos que hablando de signos, este originalmente realmente es más pequeño, pero con respecto a los enteros queda hacia este lado. ¿Listo? Acá ya los ubicamos. La suma de 9,1 newtons más menos 2,8, porque recordemos que estamos sumando, nos da 6,3, nos da positivo hacia arriba, y este nos dio 4,72 la suma. Acá está 7,1 negativo más 2,38 nos da menos 4,72, nos da un vector negativo, ¿sí? Entonces nos da hacia allá. Ya tenemos dos vectores, pero lo que nos interesa es un vector. Acá se puede utilizar lo que se conoce como teorema de Pitágoras, y acá lo pueden observar. H a la 2 es igual a la 2 más B a la 2, y acá está el último componente, que sería este. ¿Cómo se aplica? Tenemos el cateto de este lado y el de este lado, ¿sí? Entonces simplemente reemplazamos. A al cuadrado es menos 4,72 al cuadrado más 6,3 elevado a la 2. Se opera, nos da el cuadrado todo. Después se suman los vectores y nos da 61,9684 newtons al cuadrado. Pero como nos interesa es el vector solamente sin el cuadrado, entonces se le saca raíz cuadrada y nos da 7,87 newtons, que sería el vector resultante de la operación, el vector resultante de los tres vectores que se dieron originalmente. Si yo deseo hallar como tal el ángulo, este ángulo de acá, entonces se aplican las razones trigonométricas. Utilicemos esta que podemos observar en este momento. Acá está. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en donde el cateto opuesto es 6,3. Recordemos que es el vector que teníamos originalmente en Y, 6,3 sobre la hipotenusa, que es el vector que acabamos de hallar, que es 7,87. Al realizar eso nos da 0,80, seno del ángulo 0,80. Sin embargo, como el seno se pasa a dividir, queda el ángulo es igual al seno a la menos 1 de 0,80, y al realizar la operación de este vector nos daría el ángulo. Nos daría el ángulo, que en este momento no lo tenemos. Sin embargo, simplemente es en la calculadora seno a la menos 1 de 0,80. Eso más o menos nos daría como 30 grados. Entonces ese es el componente rectangular de un vector. Teníamos originalmente, como podemos observar, teníamos tres vectores, que al final terminó siendo un vector con su respectivo ángulo. Muchas gracias.